No es que haya un mercado y que el gobierno entra a intervenir, sino que ese mercado no existe sin el gobierno. Sin la política de los bancos centrales de 2008 en adelante, nada de esto hubiera pasado. Es un nuevo tipo de capitalismo que no es el neoliberalismo y que es el capitalismo rentista. Estas luchas inquilinas son centrales, que están atacando a la última frontera de la expansión del capitalismo. Hoy me hace mucha ilusión tener con nosotros a Javier Gil, investigador del CSIC especializado en vivienda y desigualdad. A Javier lo conocí en 2017, en unas jornadas en Valencia sobre turistificación y derecho a la vivienda. Él hablaba de cómo regular los alojamientos turísticos tipo Airbnb y yo de la burbuja del alquiler y del sindicato de inquilinos. Me llamó mucho la atención su manera de explicar y divulgar, su claridad y su pasión. Desde entonces hemos construido una relación muy fértil entre Madrid y Barcelona, junto a muchas otras personas. Una conversación sostenida en el tiempo en la que hemos ido afinando diagnósticos compartidos para entender qué está pasando y cómo actuar. Ahora Javier acaba de publicar Generación Inquilina, un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad. Un libro fantástico donde muestra algo que hace especialmente bien: conceptualizar, ordenar y poner nombre a procesos que mucha gente intuye, pero que cuesta entender con claridad. Un trabajo sólido desde la sociología y la economía política y también muy conectado con la realidad social. Porque hay una idea que atraviesa este libro y que compartimos. No basta con entender el mundo, también hay que transformarlo. Así que tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, muy contento de poder estar aquí en el canal. A ver, hay una cosa que, como decía, haces maravillosamente, que es ordenar y conceptualizar el problema de la vivienda. Y tú empiezas el libro, este maravilloso libro, hablando de por qué suben los precios, ¿no? Y ahí haces un diagnóstico que vincula mucho la cuestión del precio de la vivienda a las lógicas y los mecanismos financieros. Si te parece bien, podemos empezar por ahí. Sí, fenomenal. Una de las cosas que hago es eso, es intentar contextualizar en un momento sociohistórico determinado para entender la profundidad y, digamos, las raíces estructurales de lo que hoy se llama el problema de la vivienda, que es algo que como poco nos tenemos que remontar a los años 70, ¿no? Básicamente tiene que ver con el auge de la financiarización y cómo se determinan los precios, digamos, todo el rato en el ámbito de la vivienda. Claro, aquí normalmente en el sentido común dominante se piensa, que es algo que tú también has trabajado mucho, ¿no? Has dicho muchas veces que la gente se piensa que los precios se fijan por cuestiones de oferta y demanda como si fuera un mercado industrial, como si fuera un mercado, por ejemplo, de micrófonos, de teléfonos móviles, de coches, ¿no? Y aquí lo que decimos siempre es que los precios no tienen nada que ver, los mecanismos de fijación de precios, que el elemento central son las expectativas futuras. Y esto a veces es contraintuitivo, pero es muy importante de entender. Básicamente esto nos dice que el precio de un activo no tiene nada que ver, porque básicamente un activo depende de las expectativas futuras que hay sobre ese precio. Y aunque sea contraintuitivo, vamos a explicar cómo funciona esto. Básicamente, lo primero, ¿qué es un activo? Por ejemplo, este boli, si yo te digo que este boli... ¿O este tapón? Por ejemplo, si yo te digo que este boli vale 1.000.000 de euros, nadie va a pensar que esto vale 1.000.000 de euros. Pero si llega alguien y me da 1.000.000 de euros, esto ya vale 1.000.000 de euros. Y esa persona que me da 1.000.000 de euros es porque piensa que en el futuro lo va a vender por 110 millones. Y habrá alguien a quien se lo venda por 110 millones de euros. Y esa persona que lo compra es porque tiene unas expectativas de que en el futuro lo venderá por 150. Entonces, en un contexto donde cada vez hay una crisis de rentabilidad, el dinero no puede, digamos, tiene dificultades para obtener beneficios en lo que es la economía industrial, la que genera riqueza, producción de coches, de ropa, etcétera, pues cada vez se desplaza más a este tipo de mercados financieros. Entonces, cuanto más dinero entra, hay más dinero disponible para especular, para inflar estas burbujas financieras. Entonces, cuando hay dinero, pues hay expectativas, hay posibilidades de que cuando se compra un activo pueda subir su precio. Entonces, cuanto entra dinero y sube el precio, eso atrae más inversión. Y cuanto más inversión atrae, más expectativas hay de que va a seguir subiendo el precio. Y así es como se van inflando las burbujas y se van desconectando, digamos, de lo que se llama sus fundamentos, es decir, los elementos que la hacen sostenible. En el caso de la vivienda, un elemento central para determinar sus precios son que los salarios y la economía de un país puedan sostener esos precios. Y lo que vemos ahora es que los salarios y la economía del país se han ido desconectando de los precios de la vivienda, que esta tiene digamos, un recorrido propio, una dinámica propia que no tiene nada que ver con la economía real y que está determinado por estos mecanismos de expectativas. ¿Qué pasa? Que cuanto más se desconecta, cada vez más las expectativas de que van a seguir subiendo, cada vez más los actores dicen, oye, esto se ha desconectado demasiado, esto veo que no vale lo que se está diciendo que es, y esas expectativas de
subidas constante se van cada vez convirtiendo, se van reduciendo hasta que se van convirtiendo en riesgo. Y lo que era inversión se convierte en desinversión, y es cuando ocurren los grandes pinchazos, que algo que valía miles y miles de millones de un día para otro vale nada. Ahí hay una cuestión muy interesante. Planteabas que el precio de la vivienda entonces aumenta, como el de otros activos, aumenta a un ritmo superior que la economía, por no decir los salarios. Claro, ahí leyendo tu libro me parecía interesante que planteabas que desde 2008 entramos en un ciclo y en un marco diferente a lo que había antes. Claro, yo en el secuestro de la vivienda también estoy de acuerdo con esto, lo defiendo, pero al mismo tiempo lo que argumento es que con la vivienda hay un problema estructural que ya se daba antes de la época actual, y es que el elemento diferencial es que la vivienda no se comporta, una vez en el mercado, no se comporta como otro bien de mercado. Y que hay una lógica que es la de las rentas de monopolio que puede extraer quien controla este bien, que está muy determinado por su ubicación, que es muy difícil de aumentar rápido y a gran escala, es decir, que tienes normalmente una oferta rígida, y que por lo tanto el problema del aumento, la tendencia del precio de la vivienda de mercado a aumentar a un ritmo más superior al de la economía es prácticamente, forma parte, es consustancial a la historia de la vivienda en el capitalismo. Entonces, por qué crees que ahora hay algo nuevo, algo diferente, ¿no? que hace que el problema se complique? Creo que hay algo nuevo que surge a partir de 2008, ¿no? Que es lo que yo llamo el nuevo paradigma rentista, la nueva planificación rentista, que es 2008, la crisis de 2008 simplemente lo que hace es que estallen las contradicciones que estallaron en los años 70 y que se corrigieron, y donde la sociedad de propietarios fue fundamental para, digamos, solucionar esa gran crisis, reorganizar la economía mundial y generar un nuevo ciclo de crecimiento del beneficio. Hay tres conceptos que explican el proceso que va desde los años 70 hasta el 2008, que son la globalización, la financiarización y el neoliberalismo como el proyecto político que va a articular todo eso. La sociedad de propietarios cumple un rol central como una forma de un conflicto, una situación que es de desposesión de la clase trabajadora, ¿vale? Pues como mantener la paz social y la integración. Lo que vemos después de 2008 es que la crisis de rentabilidad del capital estalla por los aires y es aún más complicada y más pronunciada. Lo que vemos después de 2008 es que hay una intervención espectacular de los bancos centrales y de los estados, y la situación, por contradictoria que parezca, es que hay más dinero que nunca. Nunca había tanto dinero disponible, pero el dinero no encontraba mercado donde invertirse. Entonces, de manera masiva, ese dinero se va a desplazar hacia los mercados financieros. Yo comparto la lógica que es tu marco, que es el marco marxista que se ha utilizado en general, ¿no? De la teoría de la renta para analizar estas cosas, pero yo creo que lo que vemos... Bueno, en realidad yo en mi caso, directamente de Adam Smith y David Ricardo, es decir, plantear que la vivienda como bien de mercado no va a operar igual que el capital y el trabajo, que no son factores de producción normales. No son normales. Que respondan a las dinámicas de la oferta y la demanda, digamos. Eso es, y por lo tanto, lo que vemos es que directamente se abre un nuevo tipo o sea, un cambio central en la economía, que es, yo hablo directamente desde un capitalismo rentista, donde ya no son mercancías, sino que son activos sobre lo que se va a articular la economía mundial. Y, o sea, un eje central de organización de la economía mundial. Hay una diferencia central entre el activo y la mercancía, que los activos, este modelo, el rentismo, no genera riqueza ni genera valor. Lo que hace, es decir, no es lo mismo en el modelo industrial, donde el capital se invierte para movilizar recursos, medios de producción, para movilizar fuerza de trabajo, que al organizarse de manera conjunta producen cosas que generan valor y que se venden por un precio mayor del que cuesta todo eso y genera una plusvalía, que luego el capitalista, pues por lo general, decide reinvertir una parte para mejorar la productividad, ser más competitivo, etc. En el capitalismo de activos no se produce nada. Se invierte en controlar activos que en el futuro se van a vender por un precio mayor. Y mientras tanto, se reciben beneficios del control de esos activos, intereses, alquileres, etc. ¿Qué sucede? Que para que esto siga creciendo, no solo necesitas inflar sobre los activos que ya hay, tienes que inflar el valor que estos tienen, siendo la vivienda el activo central, sino que tienes que generar cada vez una base más amplia de activos. Entonces vivimos en un mundo donde cada vez más cualquier cosa se convierte en un activo que se puede comprar y vender atendiendo a esa lógica. El mundo de las criptomonedas, estas empiezan a crecer muchísimo cuando los bancos centrales, después de la pandemia, inyectan masivamente los planes de expansión cuantitativa de los bancos centrales, ¿no? Inyectan muchísima liquidez, hay muchísimo dinero barato, no encuentran
donde invertirse de forma rentable, entonces se generan estos mercados basados en lógicas especulativas. En cuanto en 2022 los bancos centrales suben los tipos de interés, gran parte de este mercado se hunde. ¿Por qué? Porque ya el dinero no es tan barato, ya hay menos dinero, entonces, por lo tanto, eso ya no es rentable. Entonces, yo sí que creo que de alguna manera de 2008 en adelante empieza a surgir una lógica que es cada vez más central, donde la vivienda es el elemento central sobre el que se articula toda esta gran burbuja especulativa. Hay una cosa que planteas ahí en el libro que es muy interesante, y es que hasta 2008 la mayoría de las operaciones de tipo especulativo eran sobre todo a través de la concesión de hipotecas, o sea que el líquido que iba a la vivienda era sobre todo a través de las hipotecas, y que a partir de 2008 en realidad hay mucho líquido que va directamente a la adquisición de vivienda, ¿no? A la compra directa. Y de hecho esto lo tenemos muy claro, los datos nos muestran que hasta 2008 la mayoría de las adquisiciones de viviendas son mediante crédito, gente que se endeuda, y a partir de 2008 hay ese cambio histórico donde hay muchísima compra a tocateja, sin necesidad de deuda. Y al mismo tiempo, bueno, lo que vienes a plantear es que ese líquido, es que a través del quantitative easing, ¿no? De los bancos centrales que inunda el sistema financiero de dinero, se orienta a la compra de viviendas activo. Pero es verdad que hay países donde mucho de ese dinero ha ido dirigido a la concesión de hipotecas. Es decir, que es verdad que hay una lógica para quien tiene mucho dinero de invertir en vivienda a través de la compra, pero también a través de la concesión de crédito. Pienso sobre todo en países como Polonia o del este de Europa, donde el peso del alquiler es mucho menor, el peso de la rentabilidad a través de los mercados de alquiler es menor, y cómo ahí el modelo consiste, en buena medida para quien tiene dinero, en prestar hipotecas, porque a través de las hipotecas tú puedes cobrar intereses, que es una forma de renta, ¿no? Es decir, mi pregunta, siendo muy interesante este corte que haces en 2008, ¿no? Y que visualizas, ¿no? Entre las formas de invertir, separando las diferentes formas de invertir, mi pregunta es ¿hasta qué punto las hipotecas no siguen siendo muy importantes? Sobre todo viendo lo que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, en el último año, ya venía pasando, pero en el último año se ha disparado la cantidad de hogares que se endeudan, ¿no? Y con deudas cada vez mayores. Tengo la sensación de que algunas de las lógicas que ya vimos en aquella burbuja que estalló en 2008 siguen ahí y que pueden ir teniendo cada vez más fuerza incluso, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, yo lo que intento diferenciar es como dos momentos. Uno, lo que es pre-2008, que es la vivienda funciona, lo que yo llamo como un activo hogar, que es como un hogar, se compra para vivir, pero es un activo financiero y todos los mecanismos que has dicho, hipotecas, etcétera. Y lo que vemos de 2008 en adelante es que eso se rompe, eso ya no es posible, porque la sociedad de propietarios ha alcanzado su máxima expresión. Y se activa una nueva función de la vivienda como activo renta, es decir, ya no va articulada, las compras ya no son para vivir ya residenciales y además son un activo financiero, sino que son solo para los inversores un activo financiero. Invierto como si invirtiera en criptomonedas, en oro, etcétera. ¿Qué sucede? Que esto no es solo lo uno o lo otro, conviven distintas formas. Y de hecho, en el periodo post-2008, en lugares donde ha habido mucha... donde los mercados de alquiler son muy grandes y tienen en relación a la propiedad y tienen leyes muy garantistas, por ejemplo, como Suecia, donde ellos están teniendo sus propias burbujas inmobiliarias más parecidas a la de los 2000 aquí. Pero sí que creo que en términos generales, aunque las trayectorias de los distintos países vayan a distintas velocidades y a distinto ritmo, que hay un cambio fundamental que es 2008, donde la función de la vivienda como activo renta se vuelve cada vez más central. Y no es solo esa función, porque esa es la función, pero pasan más cosas. De repente los bancos yo creo que tienen un papel secundario y aparecen los fondos de inversión que van a ser el actor central del nuevo ciclo. Si los bancos fueron los actores centrales del ciclo de los años 70 al 2008, ahora van a ser los fondos de inversión y también, por ejemplo, el rol de los bancos centrales. Entonces, como que sí que veo esas tendencias que nos pueden, digamos, estos elementos que nos pueden hablar de un tipo de ciclo nuevo que directamente, yo siguiendo autores como Brett Christophers, lo parto del marco de es un nuevo tipo de capitalismo que no es el neoliberalismo y que es el capitalismo rentista. Pero por eso la duda que tengo es sobre si este ciclo en el que los fondos de inversión, al menos en el caso de España y algún otro país, han tenido un papel muy importante, si se va a sostener en el tiempo. Es decir, los fondos no van a desaparecer, pero por ejemplo ya estamos viendo algunos fondos, pues CaixaBank, por ejemplo, se está vendiendo el patrimonio, ya no quiere saber nada de su patrimonio inmobiliario. Luego tiene otras empresas que ha creado, como Servihabitat y otras, pero CaixaBank, ¿no? En el caso de Cataluña,
el gran casero, se está vendiendo las viviendas y me parece a mí identificar, pero podría estar equivocado, que hubo un ciclo donde los fondos, como explicas muy bien, tuvieron un papel muy relevante, pero tengo la impresión de que la ampliación de el crecimiento de la concesión de hipotecas nos muestra que ese elemento que, como decías, que sigue estando ahí presente, va a seguir teniendo fuerza, ¿no? Sí, yo Bueno, lo que creo estamos haciendo un poco de predicción de lo que va a pasar. Claro, sí, yo sí que creo que si bien hay unos fondos que entraron en el Estado español, como son Blackstone, Cerberus, etcétera, Blackstone no ha entrado aquí para quedarse como un mega casero y estar de por vida aquí gestionando todas estas viviendas. De hecho, ya está vendiendo, por ejemplo, todas las que compró en Madrid al ayuntamiento. Pero eso no se va a vender a población, yo creo, que se conviertan en propietarios, sino que en general va a ser otro fondo que las compre. Pero esto ya lo hemos visto en otros sitios. Por ejemplo, Blackstone entró en Suecia, consiguió a través de lo que llaman Renoviction, que es esto del juego de palabras de renovate y eviction, ¿no? De renovar y desahuciar. Es como tienen medidas muy fuertes para proteger el precio de los alquileres, lo que hace, lo que te permite desbloquear esa regulación es si reformas las viviendas. Entonces, Blackstone compró más de 20.000 viviendas en Suecia, empezó a reformarlas, desbloqueó el control de precios para poder fijar ellos un precio nuevo y disparar los alquileres. Después de empezar a hacer esas operaciones y revalorizar todas esas viviendas, se la vendió a Vonovia. ¿Qué pasa? Que no es un fondo cortoplacista como Blackstone, es decir, Vonovia es el gigante inmobiliario europeo y que buscan rentabilidades más bajas que Blackstone, pero con perspectiva de inversión a largo plazo. Entonces, vemos como es otro tipo de fondo, pero sigue siendo fondos quienes empiezan a controlar ese mercado. Entonces, yo creo que en el caso español, ¿por qué no entra Vonovia buscando una rentabilidad más baja? Pues yo creo que lo que dicen ellos, es decir, porque hay inestabilidad legislativa aquí a largo plazo. Es decir, el Estado español es un sitio donde en los últimos 10 años han cambiado muchísimas leyes en el ámbito de la vivienda. En Cataluña, probablemente la comunidad autónoma donde más ha pasado esto. Entonces, claro, esto para un inversor que busca una rentabilidad fija y segura a 30 años, esto, pues, de alguna manera no permite, de alguna manera no permite fijar la inversión a una rentabilidad fija a 30 años, precisamente por esto, porque hay movimientos de vivienda muy fuertes, ahora los sindicatos, etcétera. Entonces yo creo que ese es un poco el problema que están teniendo en España de Blackstone y Cerberus y otros fondos de vender esas viviendas a otros fondos, porque cuando un fondo busca rentabilidades más bajas pero un riesgo más bajo, pues ahora mismo el caso del Estado español prefieren invertir en Suecia, donde saben que hay unas rentabilidades fijas, donde saben que hay un tipo de política que es muy garantista, mucho más que la española, pero que eso en 30 años no va a cambiar. Y aquí está todo el rato en disputa. No sé si lo compartes esto. En parte sí, yo creo que sí. Aunque tengo las dudas por lo que estamos viendo, creo que el interés para fondos de gran envergadura de entrar ahora mismo en el mercado inmobiliario, como dices, es limitado, pero incluso, o sea, tanto los que buscan rentabilidad pequeña como para los grandes, y que creo que un actor que también lo explicas en el libro, que va a seguir creciendo, es el multipropietario. Es decir, que cuando los fondos se venden edificios enteros, aparecen estas figuras de individuos que tienen capacidad de acumular ahorro porque ya tienen rentas, ingresos pasivos y que van a seguir comprando viviendas. Y lo estamos viendo en casos muy concretos de el edificio entró, compró el fondo, trocea las viviendas, que es lo que hacen muchos, que por cierto, eso explica por qué hay por parte de estas empresas hay más hay más ventas que compras, porque compran una finca entera. Lo digo porque los notarios han salido a decir que no hay tantas compras especulativas porque las grandes empresas están vendiendo mucho más de lo que compran. Esto tiene una explicación y es que compran un edificio entero, trocean propiedad horizontal y luego venden a inversores más pequeños. Sí, yo creo que pueden convivir ambas, que se van dando ambas. Hay una cuestión ahí muy importante que tú sitúas y es el papel del Estado, que es central. Que aquí lo hemos explicado mucho, como los mercados de vivienda, igual que la mayoría de mercados, están moldeados y construidos de arriba abajo por los gobiernos. No es que haya un mercado y que el gobierno entre a intervenir, sino que ese mercado no existe sin el gobierno, sin los gobiernos. Y tú aquí haces una reflexión muy interesante que yo quería leer un pasaje que me encantó, aunque leería muchos, que es este. En el capitalismo rentista, la política ha dejado de cumplir el papel que tuvo en el modelo fordista keynesiano, cuando el Estado intervenía para garantizar empleo, redistribuir riqueza y sostener la demanda como forma de contener el conflicto entre clases. Hoy, su función central es otra: asegurar la rentabilidad de los activos y estabilizar los mercados. La mano invisible del mercado, más que nunca, lleva guantes de Estado. La metáfora me encantó y tenía ganas de compartirla. Pero bueno, creo que es muy interesante justamente que planteas
que hay lo que llamas la planificación rentista, ¿no? Hay un Estado que hace una planificación, gobiernos que planifican. Y quería que nos explicaras esto, ¿no? Porque es demoledora la idea de que el Estado funciona para eso. A mí me gusta mucho la metáfora de la escultura. Es decir, imagínate, tú tienes una escultura, tienes a lo mejor, imagínate, no sé, un trozo de piedra y tienes que hacer una figura, ¿no? Entonces, todo el trabajo para ir cada golpe hasta que consigues hacer esa figura, ¿no? Es súper trabajoso, cada golpe tiene que estar súper medido. Eso es lo que hace el Estado con el rentismo. Es decir, cada vez más el Estado tiene que intervenir por un lado, por arriba, por abajo, con más precisión para que esto siga siendo así, para que el precio de la vivienda siga subiendo, para que los fondos sigan operando. Todo esto está completamente intervenido, completamente regulado de arriba abajo, pero sobre todo lo que hay que señalar es que cada vez la intervención es mayor para poder sostener esto. Aquí cuando hablas del papel del Estado, también te refieres a cómo hay una planificación rentista y que hay un conjunto de leyes que son las que explican que la vivienda funcione como un activo generador de rentas cada vez mayores. Pero hay una cosa en la que yo hablo en el secuestro de la vivienda, en el libro, planteo algo que yo diría, tengo la impresión de que tal vez plantea un punto de tensión o debate aquí. Y es que es verdad que existen las leyes que garantizan que los activos den rentas elevadas, pero yo diría que sin esas leyes, si si el Estado da el paso inicial de permitir que el suelo de las ciudades y las viviendas que se construyen en esos suelos estén en manos del mercado, la tendencia de ese mercado, sin leyes y planificación rentista, ya hará que el precio de la vivienda suba. Esta era un poco la hipótesis detrás de este libro, por eso me parece que son libros que son complementarios, porque lo que tú estás planteando es que no, que en realidad tú necesitas una planificación rentista constante. Yo lo llamé el monopolio amañado, ¿no? Y es que hay toda una serie de medidas fiscales, de arriba abajo y tal. em, pero bueno, vienes a decir que tiene que haber una planificación activa y constante, que el mercado de la vivienda por sí solo, sin esa planificación, no generaría esas rentas. ¿Es eso lo que estás diciendo? Completamente, y de hecho hay una causa central, que es la política de los bancos centrales. Sin la política de los bancos centrales de 2008 en adelante, nada de esto hubiera pasado. No se hubiera financiado la Sareb, no se hubiera entrado toda esta inversión extranjera directa, el gráfico eso que pongo en el libro, que es espectacular, como entre 2013 y 2019 en el Estado español entran un 135% más de capital que lo que entró desde los años 90 hasta el 2008, incluyendo la gran burbuja inmobiliaria. Es decir, hay muchísimo capital que se desplaza, que entra aquí. ¿De dónde viene ese dinero? De fondos de pensiones que estaban especulando con deuda en países como España, que cuando los bancos centrales, el Banco Central Europeo, baja los tipos a cero, empieza a comprar activos, todo ese dinero, todo ese capital especulativo tiene que huir de la devaluación. Entonces, estos fondos como Blackstone, Cerberus, captan todo ese capital y lo redirigen estratégicamente a los sectores inmobiliarios, siendo el sector inmobiliario español un sector estratégico, es decir, el 20% de los activos inmobiliarios de Blackstone, que es el principal propietario de vivienda del mundo, están en España. Entonces, claro, ha entrado muchísimo capital especulativo aquí, fruto de ese tipo de políticas. Entonces, claro, no es que hay muchas políticas, esto está diseñado de arriba abajo, pero es que creo que hay algunas centrales. Si no hubiera existido esa política de expansión cuantitativa y de tipo cero, no hubiera pasado nada, no hubiera habido un nuevo ciclo de especulación. No, está claro y estoy de acuerdo, pero también te tengo que poner un poco contra las Fenomenal, cuerdas. fenomenal. Y lo que planteas ahí es que la única forma de impulsar un tipo de planificación que no sea rentista, sino democrática, es o pasa por la generación inquilina, ¿no? Y ahí, evidentemente, te quería preguntar antes que nada por qué elegiste este término, este concepto de generación inquilina para el título del libro y para tu argumento. Es un concepto que se ha usado en sociología, ¿no? Tú mismo, otros como Michael Byrne y otros, ¿no? Arundel, autores que han usado el concepto de generación inquilina. En Inglaterra ha llegado a tener mucho peso. Pero te quería preguntar, sobre todo, porque justamente estamos en un momento donde están saliendo libros y discursos que argumentan que hay un conflicto entre generaciones, ¿no? Que son los jóvenes precarios contra los jubilados privilegiados, este discurso de los privilegiados boomers que se dan la vida cañón, la vida de los boomers que no entienden cómo los jóvenes lo tienen mucho más complicado, que compartes conmigo porque lo explicas en el libro que no es así, que realmente el conflicto no es entre generaciones,
sino más bien es un conflicto de época, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es un cambio, que explicabas antes, hay un cambio de época y si tú miras ahora la fotografía, sí, la generación baby boomer acumula más patrimonio que la millennial y la Z, pero dentro de unos años vamos a ir viendo cómo a medida que la generación baby boomer se vaya, lo que tenemos es mucha desigualdad. Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué generación inquilina? ¿Es porque te parecía atractivo el término o porque crees que conceptualmente vale la pena seguir insistiendo en esto? No sé si me he equivocado con el título del libro, porque está claro que está generando mucho debate y mucha confusión a veces, porque parece que tiene que ver con la población más joven, con las generaciones más jóvenes, ¿no? A mí me gusta el título. Y básicamente la generación inquilina nace en el 2008, somos la población más joven que los que éramos jóvenes en el 2008, la gente que hemos nacido en los 80 más o menos, pero no es algo solo de una época juvenil, es decir, según vamos entrando en la edad adulta, nos vamos consolidando como generación inquilina. Lo único que nos saca de ahí es la herencia, ¿no? Y las nuevas generaciones se van incorporando a esa generación inquilina. También, después ya de haber elegido ese título, luego dije, bueno, igual tenía que haberlo llamado, para no generar estas confusiones, sociedad inquilina. Pero claro, ¿por qué no llamarlo sociedad inquilina y sí generación inquilina? Porque Como título del libro me parece mucho peor. mucho peor, ¿no? Pues hay una parte central que me interesa, porque yo hablo que la generación inquilina tiene unos rasgos, que es un sujeto de explotación central para el capitalismo rentista, es decir, para que el capitalismo funcione tal cual funciona hoy en día, necesita que este dinero entre en el mercado inmobiliario, que compre esas viviendas de alquiler y que explote a la generación inquilina. Pero más importante es que cuando hablamos de la transformación social y de, digamos, generar fuerzas sociales o movimientos sociales que puedan disputar el futuro de nuestras sociedades, esas necesitan un sujeto y generación inquilina es sujeto, se puede transformar en sujeto político. De hecho, lo que yo planteo es que la potencia de esto es el momento en que la generación inquilina deja de ser un sujeto de explotación para transformarse en sujeto político. Y de hecho, o a modo de hipótesis lo planteo en el libro, no solo para solucionar los problemas de la vivienda, sino lo que yo señalo es que si la vivienda se ha convertido en la última frontera de expansión del capitalismo, donde el capitalismo se está jugando su reproducción, las luchas en torno al alquiler son centrales no para conseguir vivienda digna, sino precisamente para transformar las estructuras económicas y políticas centrales del capitalismo y poder iniciar procesos de transformación social de carácter poscapitalista, emancipatorios, etc. De hecho, ahí haces una cosa muy interesante y es que tú estás leyendo el libro y estás navegando con Javi por un diagnóstico sobre la crisis en la que estamos y relativamente pronto, que esto no es tan habitual, ya aparece el sindicalismo, el nuevo sindicalismo de vivienda, los sindicatos de inquilinas y el papel central, ¿no? Como sujeto político, como ahora decías. ¿Te gustaría comentar un poco sobre cuál tiene que ser el papel o crees que tiene que ser el papel de los sindicatos? Ya lo has resumido un poco, pero si lo quieres desarrollar un poco más, porque en el libro realmente te das espacio y tiempo para explicarlo y de hecho tú mismo te defines como un investigador no solo sobre vivienda, financiación, sino sobre movimientos sociales, ¿no? Te gusta entender las lógicas, las dinámicas, la creación de lo que llamamos contrapoder. Sí, de hecho hay una parte del libro que se centra mucho en analizar el sujeto y este nuevo sindicalismo inquilino, ¿no? Y de hecho también con algunos elementos de crítica hacia los propios sindicatos de inquilinos y movimientos de vivienda, porque yo lo que hago mucho me planteo la pregunta de cómo se puede cambiar esto, sobre todo en un caso como el caso del Estado español, donde hemos tenido unos movimientos de vivienda de 2008 en adelante, primero la PA y luego los sindicatos de inquilinos súper potentes, que han sabido conjugar repertorios de acción colectiva súper diversos, no solo la acción directa, la movilización, la desobediencia, sino también la comunicación estratégica y también disputar el campo de lo legislativo. Y hemos visto que eso muy rápido ha alcanzado un límite de bloqueo institucional. ¿Cómo puede ser que en un lugar donde desde Estados Unidos y el resto de Europa nos miran por los fuertes movimientos sociales que tenemos, los movimientos inquilinos, y que aquí hayamos encontrado una barrera legislativa tan rápido, ¿no? Entonces, claro, pues yo me planteo y digo, si es un capitalismo rentista, ¿cómo nace este sujeto y cómo se generan estos antagonismos y cómo pueden hacer esa fuerza social que lo dispute? Y para eso yo lo que hago es hacer una analogía con el capitalismo industrial y el nacimiento y desarrollo del movimiento obrero y del proletariado. Entonces, hago en el libro, sobre todo en las últimas partes, bueno, para empezar con la parte de la formación de clase, como planteo como hipótesis de aquí están haciendo una nueva clase social, que no es solo una clase social inquilina que intersecciona con el feminismo, con el antirracismo, con el ecologismo y con la lucha salarial, ¿no? En ese capítulo de comunidades frente al rentismo, pero también cómo se dan estos procesos de formación de clase y por eso como en el capitalismo rentista, los procesos de formación de clase, por supuesto, ya no se dan solo en el ámbito laboral, sino en el conjunto de la esfera de la reproducción social y cómo esto
las luchas por la vivienda son estratégicas para eso. Entonces, claro, cuando miramos a los 2 últimos siglos y cómo se han dado estas conquistas de derechos en el ámbito laboral y en otros ámbitos sociales, vemos que no ha sido ni de un día para otro, sino que han sido procesos de acumulación de fuerzas más largos, de constitución de contrapoderes y que son los que han sido capaces de generar esas tensiones sociales y políticas. Entonces, yo lo que me planteo, o lo que planteo a modo de hipótesis es, estamos ahí. Entonces, tiene una parte de análisis, de coyuntura, pero también, digamos, de propuesta estratégica. Es decir, esto hay que hacerlo de determinada forma para poder ser, aquí surja el contrapoder que surgió en el siglo XIX al capitalismo industrial. Bueno, ahí tengo una pregunta y te hago un poco la puñeta otra vez. ¿No te parece que estas formas de sindicalismo, de comunidades en lucha en torno a la vivienda, en realidad no son tan nuevas? Tú mismo explicas, y hemos escrito sobre esto, cómo en el siglo XIX y en el siglo XX ya se han dado grandes luchas por la vivienda, huelgas de alquileres. ¿Qué hay de nuevo que no habíamos visto antes? No solo, además, se daban de forma complementaria al movimiento obrero, sino que eran parte, esas luchas inquilinas eran partes de las luchas obreras de la época. Pero yo ahí sí que hay una cosa central que veo y que estoy trabajando en otro texto, que es la huelga de Glasgow, por ejemplo, y el texto de Manuel Castells, que es un texto brillante analizando esa huelga, y ahí se vemos que no es solo un conflicto de clases, sino que también es un conflicto entre el capitalismo, entre el capital rentista, financiero, inmobiliario y el capitalismo industrial. El capitalismo industrial, el capital industrial necesitaba que a los obreros no se les explotara de más en el ámbito de la reproducción social, en el ámbito del alquiler, se les necesitaba porque se les necesitaba que llegaran con fuerza y en buenas condiciones para trabajar en la fábrica. Y era la explotación en el ámbito laboral y de la producción y de la fábrica el elemento central para generar un tipo de beneficio y un tipo de capital, que es lo que organizaba la sociedad de la época. Yo lo que digo es que ahora las luchas inquilinas no tienen nada que ver con eso, que ahora estas luchas inquilinas son centrales, que están atacando a la última frontera de la expansión del capitalismo. ¿Me explico? Tiene que ver más el sindicalismo inquilino de ahora, más con las luchas en la fábrica de principios del siglo XX que con las luchas inquilinas de principios del siglo XX. Fíjate, por eso que a veces se dan contradicciones increíbles entre empresas, entre aquellos que tienen el capital, que tienen dinero, y es que, fíjate, tenemos zonas de montaña o zonas de costa donde los empresarios que son propietarios de los hoteles no tienen a trabajadores que quieran ir a trabajar durante las temporadas altas, durante la temporada alta, porque la vivienda es tan cara que a la gente no le sale no le salen los números. Si tiene que ir a trabajar a un sitio donde se va a dejar todo el sueldo en un alquiler de temporada carísimo, entonces esos propietarios de un capitalismo, digamos, menos inmobiliario, menos rentista, más vinculado con otros sectores, que tampoco serían industriales, pero bueno, turismo y tal, tienen problemas. Y de hecho, hay quien ha planteado que tal vez debería alguien acercarse a los propietarios de los hoteles y decirles, oigan, a ustedes les interesa más apoyar al sindicato de inquilinos que no a los amigos de la patronal inmobiliaria, porque a ustedes les va a pasar que cada vez van a tener que aumentar más el salario para que los trabajadores puedan pagar unos precios de la vivienda crecientes y crecientes. Te lo digo porque eh, hay un capitalismo rentista, pero no deja de haber otros capitalismos que entran en contradicciones, ¿no? Por supuesto, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis sobre Airbnb y estaba haciendo trabajo de campo en San Francisco y entrevisté a la portavoz del sindicato de inquilinas de San Francisco y una de las cosas que ella me contaba es que una de las campañas más potentes contra Airbnb la habían organizado ellas con el lobby hotelero. Entonces me decía, de lunes a viernes estamos luchando contra el lobby hotelero y los sábados nos juntamos con ellos para preparar esta campaña conjunta. Y de hecho, el lobby hotelero era un actor muy activo, como ha sido en muchos sitios, para intentar promover leyes contra Airbnb. Esto, pues claro, a mí me parece que esas alianzas hay momentos que se dan, pero claro, una vez más, yo lo que planteo es que aquí ni siquiera estamos, que el objetivo no es simplemente conquistar derechos en un ámbito, sino construir una fuerza social que busque transformar las estructuras económicas y políticas centrales del mundo en el que vivimos. Es decir, yo creo que eso es un poco lo que nos estamos jugando en el ámbito de la vivienda y por eso hay muchos sectores que dicen, oye, pararme esto, regularme esto, porque si no, mi industria no se desarrolla, mi negocio se hunde, y son sectores con mucho peso, pero ahí entra la gobernanza rentista y la planificación rentista. Son leyes y normas que están por encima de todo, porque están convirtiendo en las nuevas leyes sagradas de nuestra sociedad, que el precio de los activos nunca baje. Por cierto, Cataluña también es un ejemplo de lo que decías. Sabes que hace un par de años el gobierno catalán aprobó una ley que hace que a partir de 2028
en más de 100 municipios se van a tener que cerrar todos los pisos turísticos. Es la ley de regulación y de hecho de prohibición del alojamiento turístico más ambiciosa de toda Europa y creo que diría probablemente del mundo. Y ahí se dio no fue una alianza formal, pero fue muy interesante porque por un lado estaba el sindicato de yugateras, el sindicato de inquilinas, y por otro lado efectivamente estaba el gremio de hoteleros. O sea, efectivamente es una lógica que se da en más de un país. Te quería preguntar ya para acabar, bueno, tú subtitulas el libro hacia un nuevo paradigma, ¿no?, de vivienda para combatir la desigualdad, para promover la igualdad y la democracia, y ahí planteas varias cosas. A lo largo del libro hay un punto en el que dices que tiene mucha centralidad el control de precios, nada menos, pero si te parece, háblame un poco de en qué consistiría este paradigma que va más allá de la regulación de los precios del alquiler, o mucho más allá. Claro, tiene que ver con toda una serie de medidas, pero sobre todo que el nuevo paradigma de vivienda se trate en que el Estado dé un paso al frente y no se trate simplemente de regular, sino también de intervenir en el mercado, como hace, por ejemplo, en Viena. Y esto se trata de a través de una regulación como la que hizo Rajoy en 2012-2013 para favorecer a los especuladores, que fue, y a los fondos buitre, que fue una regulación integral tocando leyes por todas partes y de distintos ámbitos, pero lo mismo, pero al revés, para democratizar el sector inmobiliario e impulsar formas de propiedad públicas, de propiedad colectiva, que igualen la vivienda a un derecho básico como la educación o la sanidad. Eso significa, lo primero, en romper con la idea de que la vivienda pública es solo para población empobrecida o vulnerable, es decir, que todos estemos orgullosos de vivir en vivienda pública, como lo estamos de estudiar en una universidad pública o de acudir a la sanidad pública. Y el Estado no solo tiene que regular, sino que también tiene que intervenir. Yo lo planteo ahí, lo que planteo directamente es la creación de un fondo de inversión público, es decir, reproducir lo que están haciendo los fondos buitre, pero hacerlo no para obtener muchos beneficios, sino para garantizar este derecho, para sacar estas viviendas del mercado y además ampliar el patrimonio inmobiliario público del Estado, porque, claro, esto es muy rentable y el Estado lo puede hacer. Una vez más aquí, ¿cómo te lo juegas? Dice, te lo juegas a través de la financiación. ¿De dónde sale la financiación? Pues yo hago un modelo muy simple en el libro. No hay que inventarse en nada nuevo, hay que coger el dinero que se utilizó para rescatar a bancos y para financiar la Sareb en 2012. Ese dinero, si se moviliza a día de hoy, no hay que ni que actualizarlo. Esos 120.000 millones de euros, tú los apalancas, es decir, solicitas deudas y puedes movilizar 600.000 millones de euros. A los precios de hoy en día, o bueno, cuando escribí el libro, te da para comprar 3 millones de viviendas. Es decir, todas las viviendas que han salido a la venta en el Estado español en los últimos 5 años. ¿Qué sucede? Si se puede financiar porque ya se ha movilizado ese dinero, si luego esa deuda se paga con los alquileres, porque obviamente los inquilinos ya estamos pagando las hipotecas a nuestros caseros, ¿qué sucedería si eso pasa? Si eso pasa, inmediatamente los fondos de inversión, los grandes especuladores salen escopetados, porque cuando entra el Estado con esta fuerza no hay hueco para la especulación. Por eso en Viena hay menos capacidad para especular, porque quien opera en ese mercado acepta rentabilidades más bajas, no como aquí, las rentabilidades son muy altas porque la legislación lo premia y lo permite. Entonces, claro, si hiciéramos esto sería la base para este nuevo paradigma de vivienda. Impulsar desde lo público este tipo de operaciones, un fondo de inversión de estas características que busque entrar en el mercado con fuerza. Y ahí hay algo que dices que es súper provocador y interesante, que es esa idea de que el Estado se endeude más. Claro, ¿cómo harías esto en el contexto de la Unión Europea? ¿Podrías lograrlo solamente desde un Estado de la Unión Europea? Es que eso lo hablo mucho y hablo precisamente de las normas del Tratado de Maastricht, de la regla del 3%, del 60% del PIB. Pero ¿qué pasa en la Unión Europea? Que Alemania, que era el gran defensor contra la deuda pública, vemos que ahora mismo, por la cuestión de la guerra, de repente se permite que los estados se endeuden y que eso no compute como deuda. Dices, ¿pero por qué lo haces la excepción con la guerra y no con la vivienda? ¿Por qué? Son decisiones políticas y esas decisiones políticas no son favorables hacia las mayorías sociales, hacia el bienestar social, hacia los procesos democráticos, porque no interesan, porque están diseñados para favorecer a estas élites rentistas financieras. Con otro tipo de política se podría hacer. En el libro lo explico cómo funcionan estos mecanismos de deuda, por qué en algunos casos la Unión Europea te permite financiarte a un tipo y en otros casos no, cuando te permiten ampliar deuda, cuando no, pero en última instancia lo que señalo es que es una cuestión política. Con otro tipo de política se podría hacer de otra forma. Y además, la diferencia es que esta gran empresa pública de vivienda, o como lo quieras llamar, este gran fondo público de vivienda, no sería deficitario como fueron los rescates bancarios. Es decir, sería rentable y permitiría
también ir ampliando su patrimonio con el paso del tiempo según se van pagando esos alquileres, y cuanto más patrimonios tengas, más deuda más crédito puedes conseguir, y más deuda, más capital apalancar y movilizar y comprar más viviendas, lo que te permite crecer. Es replicar las estrategias de los fondos, pero con un fin social y sobre todo para expulsarles a ellos, para que ellos no tengan sitio. Bueno, ha sido un auténtico placer. Nos quedaríamos aquí durante mucho rato. Yo creo que tendremos ocasión de volvernos a ver. Bueno, por mi parte, por nuestra parte, nos encantaría que vuelvas y te deseo lo mejor en la gira del libro. Muchas gracias, ha sido un placer, estoy encantado de estar aquí y a ver si podemos repetir cuanto antes, claro.